Bueno, vamos a empezar con el repaso de genómica funcional, hecho por mí. Bueno, tenemos el índice que es... vamos a hablar primero sobre los genes y el genoma y una introducción a las ciencias ómicas, luego de polimorfismo de nucleótidos, los efectos de estos, inicio de la transcriptómica y terapia génica asociada a transcripción, más la práctica de la RAE 1 de la doctora Amparo. Introduciéndonos a la genómica, más que nada para agilizarlo voy a hablar acerca de datos clave, empezando con lo que nos avisó la doctora Amparo. El genoma humano tiene 3,2 millones de pares de bases y un alrededor de 25.000 genes. En algunos libros llegan a hasta 22.000 nada más, pero la profesora dijo que lo consideremos hasta 25.000. Quizás pueda venir en alguna pregunta. Ya, 25.000 genes en promedio y 46 cromosomas. ¿Qué información poseen los genes? Bueno, para diferentes productos que se van a transcribir y luego se van a traducir, ya sea proteínas, ARN eh, o otros componentes con funciones metabólicas y fisiológicas. Hay que especificar que las zonas que no van a codificar ninguno de estos elementos van a servir de estructura, ya sea para cromosomas, o sea, de estructura y de verificación. No tenemos esto de aquí que también es ya bien conocido. El dogma central del ADN: replicación, transcripción, traducción y bueno, y la activación de los aminoácidos en una proteína. Organizar el genoma humano, tenemos que está el genoma nuclear y el genoma mitocondrial. Y el genoma humano se divide en genes y contenido extragénico. Lo más importante de aquí es lo codificante y lo no codificante, que solo el 10% del 30% de todo nuestro genoma es codificante, o sea que va a producir algo. Lo demás es no codificante, o sea, va a tener el rol de apoyar al ADN codificante. Más en específico, si esta gráfica está en su PPT, la región de codificación proteica solo posee el 1,5% del total de el, toda la composición genómica del organismo humano. Luego tenemos la organización de los genes, ya sea por su porción estructural o por su porción reguladora. Tenemos los exones, que son la región que se va a codificar, y los intrones, las cuales no va a ser codificable. Los intrones se van a ir por el splicing, acuérdense eso. La porción reguladora son las secuencias promotoras de las zonas UTR y el ADN no codificante entre promotores. ¿A qué nos referimos con ADN no codificante? Más que nada a las zonas intergénicas, la zona de un gen a otro en, en el genoma. Tenemos este gen y la zona intergénica sería todo esto de acá. Y en las zonas intragénicas ya estaríamos hablando de exones o la zona ORF. Ah, aquí se va a entender de mejor manera. O sea, aquí también se entiende, pero lo hice yo. Lo entiendo más yo. La cosa es que tenemos esto de aquí, que va a ser la zona 5' UTR. Y tenemos la otra zona de acá, que va a ser la 3' UTR. Ambas zonas UTR no son traducibles, o sea, no va a actuar la enzima aquí. Solo se va a ver influenciada la enzima. ¿En qué se va a ver influenciada? En los elementos de control, ya sea distales o proximales. Y también en el promotor TATA, que aquí es donde se va a localizar la enzima, o sea, va a identificar este lugar y se va a poner justo acá. Y a partir de acá va a empezar a transcribir
todo lo de la zona ORF, que es el marco de lectura abierto. Un marco de lectura para la transcripción. Y es abierto porque todo esto se va a leer. Y si todo se lee, entonces nos damos cuenta de que la zona ORF posee los exones e intrones. Pero por teoría ya sabemos que solo lo codificable son los exones y lo no codificable son los intrones. Entonces, si en algún ejercicio nos piden determinar o señalar cuáles son las zonas no codificables y codificables de un genoma completo de todo esto, tenemos que señalar 4 zonas. La codificable, que son los exones, que es una, y la no codificable, que son los intrones, y las zonas UTR, que son dos, la 5' y 3'. 5' y 3'. Esa sería la respuesta. Exones codificable, no codificable, intrones y las zonas UTR. Bueno, después la profesora hablaba acerca de los tipos de genómicas. La genómica estructural, que habla acerca de la localización del genoma, de los genes, la función de los genes, comparar comparar diferentes genomas. Y estos tres que son más interesantes, que la metagenómica es la interacción con la microbiota o con otros microorganismos, o sea, cómo se va a ver afectado nuestro genoma mediante genoma externo. La nutrigenómica, que va a ver el impacto de los alimentos en, en posibles alteraciones de nuestro genoma. Y aún más complejo, la farmacogenómica, que va a tratar, como dice su nombre, sobre fármacos que van a alterar ciertas expresiones génicas. Bueno, y aquí me copié de Ortiz y puse una imagen inspiradora de un gatito en una montaña. Luego tenemos las ómicas en sí, que va lo que ya mencioné es básicamente lo que mencioné, pero más más explayado. Tenemos que la constitución genética es afectada durante bastantes factores externos, ya sea el estrés, exposición laboral, fármacos, alimentos, infecciones, polución o vicios de una persona, también su sexo, edad, estado físico, posible embarazo. Y esto va a afectar obviamente a lo que viene siendo la transcripción genética. Tenemos estos tres cambios que se pueden dar a nivel de la traducción. Bueno, de la transcripción y traducción, obviamente. Primero tenemos el cambio silencioso. Vemos que se cambia un par de base. Esta adenina es reemplazada por la guanina. No ha cambiado la cadena, sigue siendo alanina, arginina, aspartato y esto. Sigue siendo alanina, arginina, aspartato. Por lo tanto, se considera el cambio silencioso el único cambio que no va a afectar, al menos de una manera considerable. Tenemos el cambio consentido. Sí. Ah, ya era asparagina. Disculpen, gente. Ya. El cambio consentido es cuando ya cambia, como dice su nombre, cambia una base nitrogenada por otra. Y obviamente, siguiendo esta tabla, se va a cambiar el aminoácido que se va a sintetizar. En este caso cambia la arginina por la serina. Obviamente este cambio va a afectar, cuando la proteína se active, va a afectar de alguna u otra manera su funcionalidad. Pero la profesora hizo hincapié en el que, o sea, puede ser o no puede ser, va a depender de en qué lugar esté el cambio, si es ya al final o posiblemente al inicio o en el centro.
pero el cambio sin sentido es el que realmente va a afectar de manera total a la proteína, porque cambia un codón por un codón de parada. Entonces la proteína solo se va a sintetizar hasta ahí, no va a continuar, por lo tanto sí va a perder la funcionalidad que tenga. Bueno, hablando de las ómicas, la genómica, que trata acerca del ADN y su replicación, la epigenómica, que habla de la transcripción, del proceso, el primer proceso de transcripción, la transcriptómica, que habla acerca del ARN mensajero y los cambios que puede tener. En el proceso de transcripción a traducción tenemos la proteómica, que estamos viendo ahorita con la profesora Gabriela, y ya luego, ojalá no, bueno, dependiendo del sílabo vamos a ver también la metabolómica. Pero ahorita estamos viendo estos tres nada más. En cuanto al genotipo, es la composición genética completa de un individuo, y el fenotipo sería la expresión de este genotipo. Hablando acerca de la nutrigenómica, como este tema es ciencias ómicas, tenemos la influencia de los nutrientes de los fármacos que pueden generar variabilidad genética. Respuestas metabólicas a nutrientes, o sea, se va a cambiar, o sea, el nutriente va a proporcionar o va a causar una expresión genética que va a cambiar el metabolismo. Los perfiles genómicos implicados en efectos beneficiosos o adversos. Los retos de la nutrigenómica son es el mismo organismo, vías o rutas enzimáticas que ya conocemos, la glucólisis, el ciclo de Krebs, el- todos esos posiblemente exista variabilidad genética en cada enzima de cada persona. Todo funciona de manera individual de acuerdo a organismos, ya sea por presencia de un polimorfismo o presencia de un agente externo que modifique las vías. La variación individual en alimentación y en malnutrición también afectaría a la nutrigenómica con su trabajo. Más hablando sobre la farmacogenómica, bueno, tenemos que los medicamentos, protocolos de tratamiento y evidencia científica nos van a dar resultados, los cuales nos van a dar a un, datos que nos van a poder hablar sobre la dosis efectiva individual, que sería el objetivo de la farmacogenómica, individualizar las dosis para minimizar efectos adversos. Tenemos los blancos terapéuticos, que sería donde ataca o donde se une el fármaco o el ligando. El estudio poblacional, que por ejemplo en esta población pueden haber beneficio en drogas, pero la droga es tóxica. La droga no es tóxica, pero tampoco es beneficiosa. La droga es tóxica, pero no es beneficiosa. Y la droga no es tóxica y beneficiosa, que sería el ideal. Ambos conceptos se van a unir para intentar evitar el uso de medicamentos que causen efectos adversos en determinadas poblaciones de acuerdo a su genotipo. Si un genotipo, eh, o sea, si un gen expresa, por ejemplo, un citocromo, de tal manera de que el citocromo encargado de metabolizar un fármaco no lo metabolice, entonces su tiempo de vida media va a aumentar y puede generar toxicidad. Por ejemplo, ese sería un efecto adverso. Y lo que intentaría hacer la farmacogenómica sería revisar el perfil genómico del grupo poblacional y, de acuerdo a eso, individualizar la dosis. Los desafíos de la farmacogenómica, bueno, es un trabajo arduo, y obviamente también van a afectar, igual que en la nutrigenómica, los factores externos, ya sea dieta, ejercicio, vicios de la persona, entre otros. Trasladar la farmacogenómica a la clínica, bueno, como mencioné, minimiza efectos adversos, posible desarrollo de nuevas drogas, una regulación más efectiva,
y la exigencia de dosificación personalizada, que los medicamentos ya no se produzcan en masa, sino que puedan, sino que de acuerdo al perfil genético de la persona se eh, manden a fabricar medicamentos para cada uno, para así minimizar todos los efectos nocivos que se puedan obtener. Bueno, aquí la profesora habló sobre 4 preguntas. Obviamente los seres humanos no somos idénticos, genéticamente tenemos variaciones, ya sea por etnia o por polimorfismos o cambios que hayamos podido haber tenido. No todos respondemos de la misma forma a un medicamento por la misma razón, que dependiendo de la variabilidad genética se va a producir enzimas más o menos potentes o blancos terapéuticos más específicos o menos específicos que va a inferir en la respuesta terapéutica. Entonces todo esto nos da como conclusión de que sí, el diagnóstico debe ser personalizado de acuerdo al genotipo. Otra imagen así motivacional. Ya. Hablando acerca de los polimorfismos de nucleótido, bueno, el nombre lo dice, es un cambio que se produce, ya va obviamente modificar la regulación de la expresión genética, va a haber un efecto en las zonas génicas reguladoras, el efecto va a ocasionar una variabilidad. Continuamos. Bueno, rescatando de nuevo la diapositiva de las zonas UTR y ORF, tenemos las zonas de control iniciales, el 3' y la zona ORF. Tenemos la transcripción, la transcripción, como les recuerdo, funciona en la zona ORF. Aquí tenemos el ARN mensajero en etapa temprana, luego del splicing y de la maduración ya está listo para ser traducido en el ribosoma. Como les digo, la transcripción, el ARN mensajero se va a traducir en el ribosoma y va a ocasionar la formación de una proteína. Y de nuevo hablando acerca de los cambios, el cambio silencioso con sentido y sin sentido. Rescato estos temas porque el polimorfismo lo que va a hacer es cambiarlos. Aquí está mejor explicado. Entonces tenemos el gen, la zona final, la 3' UTR, es esta. Tenemos la zona 5' UTR, que es del inicio. Tenemos la zona promotora o el TATA, donde se va a unir el ARN polimerasa. Y luego tenemos toda la zona ORF. Entonces, los efectos que van a tener los polimorfismos de acuerdo a su localización en cuanto a la zona promotora, si es que hay una alteración en la zona promotora, como dice su nombre, va a haber modificaciones en el ratio de expresión de este ARN. O sea, posiblemente el promotor pierda su función y o sea, al perder su función van a disminuir la la replicación, la transcripción, mejor, va a reducir la transcripción. Luego tenemos las modificaciones en la zona de la zona TATA, la zona donde se va a unir la ARN polimerasa para empezar a transcribir. Estas modificaciones aquí van a impedir o van a hacer dificultoso la unión de la enzima, provocando un retraso o una disminución en la producción del ARN mensajero. Modificaciones en intrones, ya hablando de la zona ORF, van a provocar alteraciones en el splicing. Miren, por ejemplo, en este caso, después del splicing, este ARN quedó más grande que este.
esto se da por alteraciones en los intrones. En alteraciones de exones es más grave incluso porque va a modificar la conformación de la proteína. En algunos casos esto puede llegar a la inactivación de la proteína inclusive. Y por último, en el codón terminal o el de parada, o bueno, en la zona 3' UTR, también va a haber un problema en cuanto a la ARN polimerasa, igual que en la zona de inicio. Tanto la de inicio como la del final van a perjudicar a la enzima. Y la zona de adentro, de intrones y exones, va a perjudicar a la proteína que se va a traducir. Bueno, aquí habla acerca del número de transcritos por célula. Esto es el ratio de expresión que ya habíamos hablado. Si en el gen 1 hay este total de transcritos y en el gen 3 hay esta cantidad, significa que el gen 3 tiende a transcribirse más veces. El gen 4 no se ha transcrito ni una vez y el gen 2 solo se ha transcrito una vez. Esto va a depender o sea, del gen, de la función del gen, pero también va a depender de cambios que se puedan producir aquí. Ah, bueno, hablando acerca de farmacogenómica, tenemos ligandos o fármacos que van a regular la expresión genética. En este caso tenemos la adrenalina que va a unirse, va a hacer toda su cascada de reacciones hasta traspasar, entrar al núcleo y modificar una parte de aquí para incentivar a la transcripción de, de ARN mensajero. Tenemos, por ejemplo, el gen transportador de serotonina. Eh, un momento, un momento. El gen transportador de serotonina, después que va a correlacionar, de acuerdo a sus modificaciones, va a correlacionar eventos depresivos con la elongación de la, de la proteína. Aunque estos ejemplos son demasiado específicos, quizás no venga el gen PON1. O sea, podría venir para relacionar o para que digas qué parte es UTR o RF. Por ejemplo, aquí en el gen PON1, toda esta zona es promotora, porque está encerrada. Toda esta zona es la 3' UTR y esta sería la zona ORF. Luego, los cuadritos azules serían los exones y lo que es lineal, intrones, por decirlo de algún modo, por si pregunta así. No, no en todas las situaciones va a estar o sea, coloreado de una manera más amigable, quizás solo esté así. En el caso del citocromo 3A, tenemos que una droga va a ocasionar que el citocromo 3A se exprese en enzima y esta enzima va a hidrolizar otras drogas. Ujú. Bueno, en la nutrigenómica, los cambios de polimorfismo nucleótido simple van a afectar cómo se metabolizan estos alimentos. Ujú. Los polifenoles y la expresión. Sí, bueno, esto ya habla acerca de cómo se va a hallar o cómo se va a identificar el polimorfismo. PCR en tiempo real, genotipado, amplificado, en gen de agarose. Sí, eso sería todo por esa semana.
Luego tendríamos la introducción a la transcriptómica. Bueno, hasta ahí tienen alguna duda. Quizás he corrido bastante o no me he dejado entender. Chicos, están ahí. A partir de ahora voy a mostrar PDF nomás porque ya no me dio tiempo para avanzar más el cambio. Pero así algo rápido nada más porque no creo que venga cosas tan complejas. Bueno, tenemos la introducción a la transcriptómica. La definición de la transcriptómica y transcriptoma, estrategias para caracterización de transcriptomas, estos tres métodos que posiblemente vengan, y las aplicaciones de la transcriptómica. Ya. Bueno, definir la transcripción, el proceso de transcripción, el transcrito, tipos de ARN y las estrategias para la caracterización. Mm, Ya. Bueno, esto lo habíamos visto en la primera parte, 46 cromosomas, 3,2 millones de pares de bases en promedio. Aquí han reducido la cantidad de genes incluso, pero según Amparo son 25.000. De 100.000 a 200.000 ARN mensajeros, hasta 1 millón de proteínas y 2.500 metabolitos. Ya. ¿Cómo se decodifica la información genética? Bueno, se decodifica mediante la transcripción, que posteriormente va a traducirse. Transcripción, el proceso en el que la secuencia de ADN de un gen se transcribe para hacer una molécula de ARN. Esto, como ya había explicado, va a funcionar mediante la ARN polimerasa, que es la que va a unirse al ADN para formar la cadena que va a ser traducida. Ujú. Aquí está el ARN mensajero formándose. Se necesita una secuencia promotora, un molde de sentido de 3 a 5 y la enzima del ARN polimerasa. De nuevo, el dogma central de la biología. Bueno, y aquí el dogma asociado a las ómicas. La transcriptómica, como dice, es una ómica, entonces son técnicas aplicadas para reconocer cuáles son las expresiones de genes y cómo están reguladas. Y el transcriptoma es la suma de todos los transcritos de ARN, información del genoma que se transcribe, el ARN mensajero. ¿Qué tipos de ARNs constituyen un transcriptoma? Bueno, tenemos el ARN codificante y el ARN no codificante. Que el ARN codificante sería el único ARN mensajero. Luego tendríamos estos tipos de ARN. El ARN largo no codificante, el ARN ribosomal, creo. Aquí está, mensajero es el único que va a ser codificante y los otros ribosomal de transferencia nuclear, microARN y el largo no codificante van a tener otras funciones. Por ejemplo, esta diapositiva se podría venir. Clasificaciones de los ARNs. Bueno, los tipos que ya hablé, mensajero transportador, ribosómico, ARN pequeño no codificante. La iniciación de la transcripción es controlada por proteínas que interactúan unas con otras y con el ADN. Bueno, la iniciación de la transcripción se produce aquí, en el promotor se va a unir el ARN polimerasa y va a transcribir.
Bueno, este mensajero eucariota está más complejo que los que habíamos hablado, pero ya tiene porque ya está maduro más que nada. Tenemos las zonas de maduración, que es la cola de 5 cap y la poli A, pero sigue conteniendo, por ejemplo, las zonas de UTR y la 3 UTR. El cambio está en la zona ORF, que aquí, o sea, este no es una, no es un ADN, es un ARN. Por eso en la zona ORF va a tener exones, solo exones. En el otro caso de lo que estábamos hablando aquí, sí tenía intrones porque esto es ADN. No se vayan a confundir. Este es ADN. Y esto de acá, de lo de la transcriptómica, obviamente la transcriptómica no le interesa tanto el ADN, sino el ARN. Y este es un ARN mensajero ya maduro. Esta es una fase de las dos etapas de maduración. Las dos UTR y esta parte de aquí que es la ORF, el marco de lectura abierto, lo que se va a transcribir, lo que se va a traducir a proteína. Bueno, la complejidad de acuerdo a organismo, claro. Ya. Regulación de la expresión génica. Bueno, sí, esto de acá sí es importante. Se da en cualquier etapa durante la ruta del gen a una proteína. Ambas células contienen el mismo material genético, pero van a expresar diferentes genes. En el hígado, nosotros queremos que se exprese el gen del alcohol deshidrogenasa, para que así exista esa enzima en el hígado. En cambio, en una neurona no nos interesa eso, nos interesa que se expresen neurotransmisores. Entonces, la región que se va a expresar o la región que se va a transcribir es esa, la del ARN de neurotransmisión. Y aquí la de enzimas en general, en el hígado. Es por eso que las células, aunque contengan la misma información genética, van a eh, funcionar de diferente manera, van a tener diferentes funciones. Niveles de la regulación de la expresión génica en eucariotas. Bueno, sí son bastantes. Eh, en cada paso, básicamente, hay un control de regulación para que no se bloqueen. Ah, díganle a Brian que intente de nuevo entrar. Bueno, en cada paso va a haber una regulación, así que no, o sea, si pueden, apréndanse esto, pero ya es demasiada información. Esto de aquí sí. Los genes constitutivos o housekeeping, que van a hacer el mantenimiento general de la célula. Genes inducibles, que pueden ser activados para incrementar los niveles de ARN mensajero. Y los genes reprimibles, que hacen lo contrario de los inducibles, que van a disminuir la cantidad de ARN mensajero. Esto de aquí sí es importante. Esto sí habló bastante la doctora Karim. ¿Cómo podemos caracterizar el transcriptoma de un organismo? Ahora sí vamos a hablar acerca de los 4 métodos que se conocen. El Northern Blotting, el PCR eh, inverso en tiempo real, microarreglos y el ARN secuencial. Empezando por el Northern
Bueno, antes de cualquier análisis, obviamente la muestra tiene que ser debidamente conservada. Se tiene que elegir un protocolo estandarizado y se tiene que verificar la calidad e integridad del ARN extraído. Bueno, extracción de ARN ya hemos visto. Bueno, podríamos verlo de nuevo. Lisis celular, adición de cloroformo para separar fases, otra vez isolar más fases, transferir a otro tubo, centrifugar, resuspender y aquí ya tendríamos nuestro ARN. Posiblemente esto venga en la parte de amparo, o sea, si es que en la parte práctica nos pide secuenciar la extracción de ARN, posiblemente pida esto de acá. Esto o las tablas de sus prácticas. Por si acaso lo voy a poner. Ya, luego de que ya tengas extraído tu ARN, tenemos que verificar la calidad de integridad del ARN antes de hacer cualquier análisis de acá. Mediante la electroforesis por gel de agarrosa. Tiene que haber dos manchas visibles. Este es el marcador, el ladder, por así decirlo. Esta mancha no nos sirve porque no hay diferencia entre ARN. Y aquí sí, el ARN, en este caso solo se va a ver el ribosomal porque es el que el que existe en mayor cantidad. Y luego de que ya hemos verificado la calidad del ARN, empezamos ahora sí con el análisis de la expresión génica. Empezando con el Northern blotting, es la separación del ARN, la transferencia a una membrana e hibridación con zonas específicas marcadas. Después de hacer eso, se va a visualizar el ARN a un gel. Se va a separar, primero es separación y luego eh, transferencia a una membrana. Es medianamente similar a lo de gel de agarrosa, pero con un paso extra. Primero se hace la electroforesis para separar todo y luego se transfiere una membrana para visualizarlo, tenerlo ahí, más para poder visualizarlo de mejor manera, porque el gel de agarrosa se tiene que ver con una luz azul específica y esto es como un molde y aquí se puede visualizar de mayor facilidad. Eso sería el Northern blotting. Luego tenemos la PCR, si mal no me equivoco. Sí, la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real y de transcriptasa reversa. Ujú. La parte de RT es retrotranscripción. Entonces, lo que se va a hacer primero es de ARN, se va a retrotranscribir a ADN complementario y luego del ADN complementario se va a hacer la PCR en tiempo real que va a darnos productos de la PCR. O sea, tres, son dos pasos, retrotranscripción y PCR en tiempo real. Primero se utiliza la retrotranscriptasa con, o primers para delimitar el lugar en el que se va a retrotranscribir. Después de obtener el ADN complementario, se va a la PCR. También tenemos la RT-qPCR de un paso y la de dos pasos. La de un paso transforma esto de acá, ARN, en ADN complementario y después aquí mismo en producto de PCR. En la de dos pasos solo se llega hasta ADN complementario y luego en otro equipo ya se produce la transformación de la PCR. Pero ¿qué es la PCR en tiempo real? Bueno,
combina la amplificación del ADN con la detección en un solo tubo. ¿Por qué en tiempo real? La detección de productos de PCR o sea, se detecta producto de medida que se va generando. Es la mayor diferencia en cuanto a una PCR normal, porque en la PCR normal solo te da los productos y ya, luego de la desnaturalización, hibridación y polimerización, ya eso te da un producto, pero no sabes cuánto tiempo ha pasado para que ese producto se haya formado. La PCR en tiempo real sí te da esto. Este gráfico de aquí, la detección de cuándo inició. Para una PCR en tiempo real en general se necesita una molécula fluorescente. En este caso, y en el de la práctica se utilizó el Cyber-Green. Y bueno, aquí está el sistema de detección que utiliza el Cyber-Green. Lo malo de este fluorescente es que es inespecífico, pero como ven aquí, el Cyber-Green está primero fuera, luego mediante la PCR en la parte de la hibridación va a unirse y luego en la polimerización ya va a estar dentro del ADN, o sea, dentro del producto de la PCR y va a emitir ese brillo y ese color y la formación de ese color se va a mirar aquí, en la curva de melting, donde vamos a ver los productos. Hay que especificar que la curva de melting solo puede tener un pico. Si tiene más picos, hubo un problema en cuanto a la PCR. También hay otros, el sistema de detección de TACMAN, que usa una secuencia específica de oligonucleótidos. Y esto de aquí. Cinética de la PCR, bueno, tenemos que es exponencial. Acuérdense que la PCR va a formar más ADN. Puede ser lineal o puede no generarse producto inclusive. Bueno, el inicio es exponencial, luego se vuelve lineal y se vuelve en forma de meseta, así sería, disculpen. Esto de aquí eh, ser- no creo que venga, pero posiblemente, o sea, para que se lo aprendan. Lo que sí va a venir de cinética de la PCR es ahí está, el CT. Primero, conocemos como umbral a la fluorescencia basal, o sea, el Silver Green disuelto o suelto, todavía no hibridado en el ADN resultante de la PCR. El CT es el número de ciclos en donde la fluorescencia supera el umbral. ¿Qué significa? Que ya se está desarrollando o formando productos de la PCR. Esa es la importancia de este dato. O sea, ni bien traspasa el umbral, ya se está anotando, o sea, nos quiere decir que ya está empezando ya con la hibridación o polimerización. Esto es ARN, es otro método, ARN secuencial, por PCR en tiempo real. Ya. Esto estuvo en el artículo de la doctora Karin, si mal no me equivoco. Vemos que microARN, el ARN de mensajero y el ARN, o sea, vemos que ambos ARN mensajeros están más expresados en procesos de inflamación, esto de aquí. Vemos que los de control no están expresados porque eh, los sujetos de estudio del grupo control no han sido alterados, pero vemos que los que sí sufrieron daños tienen ARN mensajero sobreexpresado.
por decirlo de algún modo. Los microarreglos o microarrays se fundamentan en la hibridación de secuencias de ADN colocadas sobre una matriz por sondas marcadas. Tenemos el ARN aquí, luego copias de ARN complementario o incluso ADN, se incorpora un fluorescente y luego se escanea en la computadora y es detectado. Aquí está. Muestra A y muestra B. Tenemos el ARN mensajero y su ADN complementario, o sea, hay una especie de PCR aquí también. Para que pase de ARN mensajero a ADN, hay una retrotranscripción, sí. Estos ADNs complementarios han sido marcados y cuando se hibriden, el microarreglo va a incidir con luz fluorescente y va a emitir una fluorescencia. Y de acuerdo a la combinación de señales, va a interpretarse de una u otra forma de acuerdo al color que salga. Esto de aquí también, podemos decir que tanto los microarreglos como la PCR en tiempo real utilizan fluorescente. Ya. Y luego tenemos el ARN secuencial o secuencia de ADN, de ARN. Como se ve aquí es la secuenciación del transcriptoma completo. Una secuenciación masiva para revelar la presencia y cantidad de ARN en una muestra biológica en un momento dado. En un momento dado, ya sea in vivo, in vitro o in silico. Cuantificar, o como se dice, es masiva, es todo el transcriptoma, todo el transcriptoma. Entonces sí, es posible detectar eh, o todos los genes o todos los ARNs mensajeros o el total del ARN, algunos ARNs marcados, a perfiles ribosómicos, el ARN de solo una célula en específico o de ARN pequeño o microARNs. Esto de aquí también va. Bueno, aquí está el ARN de secuencia. Tenemos dos muestras. eh, se procede a la secuenciación, se dividen y de acuerdo a eso tenemos el fold change. Ya esto sí, el fold, el fold change lo vamos a ver en esta semana. Todavía creo que no se ve aquí. Bueno, bases de datos que se utilizan. Ya, no, esto ya no. Aplicaciones de la transcriptómica, bueno, información genética de utilidad clínica. Avances tecnológicos más que nada en oncología y así. Bueno. Lo bueno es que Karim puso un resumen al final. El transcriptoma, bueno, son todos los transcritos de ARN presentes en un momento puntual de la célula. La transcriptómica son las técnicas, las ómicas son técnicas y todo lo que venga con OMA es un total en un determinado tiempo. Las estrategias para la caracterización, el Northern blotting, la PCR en tiempo real, la retro PCR en tiempo real, los microarreglos y el ARN secuencial. Ya, eso sería por la semana 5. En cuanto a la semana 6, es más pequeño, solo son 32 páginas. Y luego seguiría lo de la doctora Pamela. Ya vamos a terminar ya. Cuantificación de transcritos. Listo.
Ya. Mira, solo vamos a ver este PCR en tiempo real, retro PCR en tiempo real. Ya, de nuevo estamos con lo de... O sea, hacen mucho hincapié en esto para que se queden claro. El ADN se transcribe en ARN mensajero que va a madurar y pues, se va a traducir a una proteína. Ya, otra vez, el mensajero, el ARN mensajero, que va a tener sus dos defensas, la 5-cap y la cola polía, las dos zonas UTR y la zona ORF. De nuevo, los genes constitutivos, genes inducibles y genes reprimibles. De nuevo, verificación de la calidad del ARN y la extracción de ARN. Ya. Bueno, esto ya se habló. Primero, o sea, para que lo capten otra vez lo voy a decir de nuevo. Primero se empieza con la parte de RT. Primero se empieza con esta parte de ARN que hemos extraído aquí. Del ARN se pasa a ADN complementario por la retrotranscripción. Acuérdense que en el dogma es ADN, transcripción, ARN. Pero algunos virus pueden hacerlo al revés, de ARN con la transcriptasa reversa a ADN. En este caso está sucediendo eso, el ADN complementario. Y ahora con una muestra de ADN complementario se puede hacer PCR. En este caso hacemos PCR en tiempo real para determinar los productos de la PCR. Ahora, se podrías preguntar, ¿cuáles son los productos de una PCR? Más ADN. Eso es. Esos son los productos de una PCR. Simplemente más ADN. Acuérdense, la PCR empieza con desnaturalización, hibridación y polimerización. ¿Qué es polimerización? Más ADN. Esto que ya lo vimos, bueno, existe un paso y dos pasos, etapas. Bueno, si nos piden esquema, esto de aquí pondrían nada más. Etapas de la PCR en tiempo real. Bueno, la PCR en tiempo real va a detectar los productos mediante se van formando. Otra vez el colorante. Bueno, aquí está mejor explicado cómo el colorante se va a unir a las nuevas hebras de ADN y los resultados y los resultados van a demostrar que el CT va a sobrepasar el umbral. Eso. Al sobrepasar el umbral o sea, se demuestra que la PCR está funcionando, que se está generando producto. Ya, otra vez el Cyber Green. La curva de melting, de nuevo no tiene que tener ningún ruido. Bueno, el diseño de cebadores para la enzima. Esto de aquí, podría venir, de hecho, sí. Los productos de la PCR solo pueden ser de 50 a 150 pares de bases. El tamaño del mismo cebador solo puede ser de 10 a 30. La temperatura solo puede llegar hasta 60 grados. No es una PCR convencional que puede llegar hasta 90 grados. Y el contenido de GC, o sea de guanina y citosina, debe ser mayoritario. ¿Por qué? Porque son las bases nitrogenadas más estables. Este sería el diseño de los cebadores para una PCR en tiempo real. Otra vez, el CT es el número de ciclos de PCRs, porque las PCRs son ciclos, el número de ciclos que se necesitan para que se logre sobrepasar el umbral de la fluorescencia o el ruido de la fluorescencia.
Entrando ya al campo de las fórmulas. Este de aquí no lo había explicado. O sea, creo que sí lo había explicado Karim, pero Karim lo había. Esto de acá es lo que ella quiere que hagamos en el examen. Posiblemente o para interpretar. Ya. Esto de acá de las aplicaciones, bueno, posiblemente podría venir. Pero aquí lo importante es el fold. Fold o razón de cambio en la expresión. Al comparar las condiciones experimentales y suponiendo que cada gen en cada condición tiene una eficiencia específica, se dice que el fold es el experimento, o sea, los sujetos de prueba que fueron expuestos a un cambio y el control que no pasó nada. Así como está la fórmula está horrible, pero luego se van anormalizando hasta esto de acá, que el fold es igual a 1 más eficiencia menos a la menos doble diferencia de CT, o sea, del valor cuando supera el umbral. Se va a suponer que la eficiencia es del 100%, así que queda que fold o la razón de cambio es igual a 2 a la menos doble diferencia de CT. Esa sería la fórmula. Y aquí está. La razón de cambio 2 a la menos doble diferencia de CT. Y aquí está. Este de aquí se va a venir. Ya. Para explicar esto de mejor manera tenía lo de aquí. Ya, aquí está. ¿Se acuerdan de esto de aquí? Lo que había explicado el doctor Karim en su clase. Entonces tenemos que la razón de cambio es 2 a la menos doble diferencia de CT. Y aquí tenemos el CT del control y de no me acuerdo qué era esto, pero era una neuropatía inducida por plaquitaxel, ajá. Polineuropatía inducida por plaquitaxel. O sea, esto es la muestra problema, o el experimental. Tenemos que sus CTs fueron de 21,9 y de 21,1. Aquí, solo con esto, ya saldría una pregunta. ¿Cuál se tardó más en expresarse? ¿O cuál se expresó primero? Acuérdense que la unidad del CT son ciclos, porque es número de ciclos. Entonces, control fue 21,9 ciclos. Y la polineuropatía inducida por plaquitaxel fue de 21,1 ciclos. Entonces, este fue más rápido. Y este fue más lento. Este fue más rápido. Y este fue más lento. ¿Por qué? Porque mientras más ciclos, peor. O bueno, mientras más ciclos, más lento. Es simple lógica. Luego tenemos este de aquí de la beta-actina, que es un estándar. Luego tenemos la diferencia. La primera diferencia. De este de aquí con este de aquí.
según la fórmula. Aquí está. La CT del target menos la CT del estándar. Aquí está, 7,48. Ya tenemos una. Ahora seguiría la de abajo. La de 21,1 menos 14,17. Y ya tenemos la otra. 6,93 para el experimental y 7,48 para el de control. Ya tenemos una diferencia de CT, ahora necesitamos dos diferencias de CT. Entonces restamos de nuevo. En este caso, el control se va a restar sobre sí mismo porque no tiene otro con cual restarse. Y sería 7,48 menos 7,48 que sale 0. Y luego tenemos 6,93 y según la fórmula es primero lo de la muestra problema menos el estándar que sería el control en este caso. Y por eso es que sale negativo. Por eso es que sale 0, menos 0,55. Y ahora sí, ya que tenemos esto, recordamos que la fórmula para el fold es igual a 2 a la menos, no, es 2 a la menos diferencia de, doble diferencia de CT. Doble diferencia de CT, esto de acá. Ya. Esto es el fold. Ah, no me salió el delta, no sé por qué. Bueno, me imagino que es delta. Ya, la cosa es que reemplazas eso, sería 2 a la menos 0,55. Y mediante calculadora. Ujú. El negativo se va a ir y te va a quedar 2 a las 0,55. Y esto de aquí es esto de acá. La razón de cambio fue de 1,46. Y ahí no queda el ejercicio porque luego sigue. A ver, ¿dónde está? Que ese 1,46 en relación al control que es 1, podemos tomarlo como 100% aquí y 146% aquí. Entonces, nuestra respuesta sería que hay una mayor expresión, hay un 46% más de expresión de este gen en este en esta muestra experimental que en relación al control, lo cual tendría sentido, porque este gen está asociado a inflamación. ¿Dónde va a haber mayor expresión de la inflamación? En ratones que fueron torturados básicamente o en ratones que estaban tranquilos, pues. Obviamente en los ratones que fueron sacrificados o que fueron torturados o bueno, que se indujo la polineuropatía. ¿Hasta ahí se entendió o lo explico de nuevo? Porque esto quizás venga, la verdad. Muy probable que venga. Brian, ¿qué indicaba que sea mayor? O sea, que equivalga a 146%. Que se expresaba 46% más que el control. Lo voy a escribir mejor. Ah, ya.
Ahí está. Listo. Esa sería la respuesta. A ver, Víctor dijo que no llevemos calculadora, pero por si acaso lleve. Ya eso sería todo lo de Karim. Y ya luego sería lo último, ya para terminar. Terapia génica asociada a la regulación de la transcripción. Bueno, spam de Pamela. Otra vez el dogma central de la vida, de ADN, ARN y proteína. Ya. Tipos de ARN que ya hemos visto, el ARN mensajero, ribosomal, microARN, largo no codificante, ribosomal. Aquí está. Y cada función que tienen estos. Esto sí es nuevo, posiblemente venga para relacionar o algo por el estilo. Bueno, el microARN es fácil. MicroARN es silenciamiento genético, o sea, va a inhibir la expresión del ARN mensajero. Listo. También es un biomarcador en enfermedades. Ya. Expresión génica. Proceso por el cual los organismos, células transforman la información codificada por los ácidos nucleicos. Ya. Transcripción y traducción, básicamente. La expresión génica se va a dar de acuerdo a la traducción, porque de ahí de la traducción van a formarse las proteínas y las proteínas van a salir al medio y van a ya transformarse ya sea en enzimas o en parte de la estructura de las células y así. Esa sería la expresión. El gen se expresa así en la traducción. Ujú. Y aquí está. La expresión génica eucariota se da mediante la proteína activa. La proteína activa es el final de todo de toda la genómica. Ha pasado por la transcripción y luego por la traducción y eso sería el producto final. Ya no habría más que estudiar luego de esto. Bueno, está haciendo como un mini repaso de todo. Las modificaciones post-transcripcionales es en otras palabras, la maduración del ARN mensajero. Añadir un Cap5', añadir una cola de poli A y cortar los cinturones y pegar los exones para luego tener el ARN mensajero listo para la traducción. Ah, bueno, esto sí es importante. El splicing alternativo es una forma de splicing que nos va a ayudar o bueno, nos va a dar la capacidad de darnos diferentes proteínas de un mismo gen. Ese mismo gen obviamente nos va a dar un mismo ARN mensajero, pero en ese ARN mensajero el splicing alternativo puede quitar algunos exones para que solo queden de 5 o pueden ser los 5 enteros o 4 o incluso 3, lo cual nos va a dar diferentes proteínas. Esto de acá sí lo voy a copiar. Procesamiento del ARN mensajero, bueno, ya está. Regulaciones posttranscripcionales que de nuevo ya hablé. Ujú. Regulación génica, ya. Controlar qué genes se expresan. Bueno, obviamente, regulación genómica, regulación de genes. Gracias a la regulación, cada tipo de célula en el cuerpo tiene un conjunto diferente de genes activos, a pesar ya esto sí es importante. Puede venir como para completar o como definición de qué es la regulación génica. Básicamente la regulación génica va a ayudarnos en la especialización de las células. Todas tienen lo mismo conocimiento, bueno, todas tienen la misma información
pero se van a diferenciar en qué van a mostrar o qué van a expresar realmente. Otra vez el ejemplo de la célula del hígado. El hígado está más especializado en producir enzimas y la célula nerviosa que está más centrada en lo de neurotransmisión y todo lo que conlleva. Ya está redundando. Ya esto de acá sí va a venir. Niveles de regulación de la expresión génica. Epigenético en el ADN, transcripcional en el proceso de transcripción, post-transcripcional, luego traduccional y post-traduccional. Esto de aquí sí viene. Claro, de ahí paso el Excel, tranquilo. Entonces, ¿qué sería la terapia génica asociada a la transcripción? Introducción de ácidos nucleicos en las células para tratamiento de enfermedades. Es decir, tenemos una enfermedad compleja, imposible de tratar, se agrega un pedazo de ácido nucleico o ADN a las células. Las células adoptan este ADN en su propio genoma y van a poder sintetizar la información de este ADN, que va a ser, por ejemplo, un anticuerpo para esta enfermedad rara. Sí, suena demasiado ciencia ficción, pero al parecer sí, sí se da. Es básicamente lo que se hace con las bacterias, lo de biotecnología, lo que se hace con la E. coli, pero con nosotros. Ujú. Agregando copias nuevas de un gen o reemplazando un gen del organismo. Terapia génica con ARN, introducción de ARN mensajero en el organismo. Por ejemplo, las vacunas contra el COVID-19 hicieron eso, introdujeron ARN mensajero. O sea, podemos decir que modificaron nuestro ADN de alguna manera. El ARN inhibidor utiliza ARN específicos para bloquear o silenciar la producción de proteínas específicas mediante la degradación del ARN. Esto es, si sintetiza alguna proteína que en realidad está mal formada y causa eh, problemas en el huésped. Esta terapia génica sí es muy moderna, por eso también la doctora Pamela enfatizó que solo se da en enfermedades muy raras y muy costosas. Otra vez, hablando acerca de la terapia con ARN mensajero, va a entrar un ARN mensajero extraño, va a, va a entrar y se va a unir al ADN de nosotros y se va a, a modificar. Aquí dice, uno de los ejemplos más conocidos, la vacuna contra el COVID-19. Instrucciones para elaborar una proteína específica para que entrene al sistema inmunitario y ataque el virus cuando lo reconozca. Terapia con ARN de interferencia, bueno, ya lo hablé, el ARN de interferencia va a degradar el ARN mensajero para que así no se produzcan proteínas que no queramos. Esa sería la definición principal. Otra vez lo del ARN de interferencia. Bueno, podría tomarle foto a esto. Ya. Ujú. Ya, eso sería todo. Y ahora ya son las 12. Algo que no haya quedado claro, gente. Normal, aquí se explica. No soy un profe.
Bueno, subiré la grabación cuando se termine de renderizar.